que verdaderamente nos alive. La verdad es tiempo de restauración, es tiempo de retornar a la obediencia, es tiempo de restauración, es tiempo de regresar al verdadero amor. Es tiempo de restauración, es tiempo de retornar a la obediencia, es tiempo de restauración, es tiempo de regresar al verdadero amor. Muy buenas noches, bendiciones, Shalom, para toda la audiencia de Tiempos de Restauración. Ya nos acercamos, estaba calculando la otra vez, ya nos acercamos al tercer año, así que estamos muy cerquita de julio. Así que hermoso tiempo estamos transitando siempre gracias y gozoso gracias a la mano de nuestro Padre Celestial. Así que hoy en Tiempo de Restauración tenemos un par de cositas. ¿Sí? Vamos a ver en qué situación lo vamos a dejar en manos de mi hermano el orden, pero vamos a estar hablando de la porción, de la paralla así, que estuvimos pasando. Pero también vamos a mirar un video y vamos a estar hablando sobre el mismo, como hicimos ya las semanas pasadas, ¿sí? Sobre el video de Gigi Ávila, de este evangelista impresionante, ¿no? Porque la verdad que en ese tiempo ocurrían muchas cosas cuando este varón iba así en nombre del Eterno, ¿sí? Muy usado por nuestro Padre, ¿sí? Más allá de las religiones y demás, ¿sí? Así que qué bueno que podamos estar en esta noche, sí. También vamos a tener un invitado, ¿sí? Un invitado de oyentes, ¿sí? Un invitado, un predicador de la palabra, ¿sí? Un predicador de la palabra, mi hermano Natanael, ¿sí? Lo conocimos en el colectivo, ¿sí? Un joven predicando la palabra, nos llamó mucho la atención, así que estuvimos charlando y hoy nos va a estar acompañando, ¿sí? De oyente en el espacio. Así que bienvenido, Natanael. Así que ahí bendiciones a todos, nos dice el hermano, así que bueno. Bueno, sin más, mi hermano, te entrego esta parte del programa, ¿sí? Así es, Shalom, buenas noches para todos, para toda la audiencia amada de Tiempo de Restauración. Sabemos que estos tiempos son de esto, ¿no? De restaurar primeramente nuestras vidas, nuestros corazones y la palabra de Adonai. La escritura, sabemos que es una escritura viva, por eso cada día, cada tiempo tenemos que empezar a sacar aquellas matices de hombre, aquellas doctrinas de hombres que lamentablemente hemos distorsionado, ¿no? Las escrituras, mal interpretadas, ya sea por malas intenciones quizás en varios tiempos de la historia, pero otras veces por desconocimiento, ya sea porque estamos alejados de aquel lenguaje original de la escritura en la cual fue escrita, en la cual fue implementada, también lejanos de un contexto histórico, cultural, etcétera, lingüístico, ¿no? Y muchas otras cosas más que hablamos en cada momento en tiempo de restauración, se ha distorsionado varios temas centrales que como hijos del Eterno debemos de restaurar. Por eso tiempo de restauración hoy te trae a tu mesa, a tu hogar, a tu oído, todos estos temas, como siempre decimos, estamos por YouTube, en el canal de YouTube tenemos varios temas interesantes que hemos charlado, que hemos restaurado, que hemos hablado, que es tiempo de poder otra vez examinarlo según la escritura y no según los criterios humanos. Tenemos en el canal de YouTube, que ahora vamos a estar también compartiendo en el comentario, también número de teléfonos, también bajo también este mismo página de Facebook, también tenemos varios temas que vos también podés ir y reverlos, analizarlos y compartirlos con nosotros. Por eso agradecemos al Eterno primeramente por estar otra vez, otro miércoles con ustedes, con la audiencia de Tiempo de Restauración. También reconocemos
que Adonai nos dio esta hermosa posibilidad de formar una comunidad donde estudiamos, cada Shabbat, cada sábado por la mañana estudiamos, donde todos los días tenemos también la bendición de comunicarnos por WhatsApp. Así que si vos no sos parte de esta comunidad, que hay varios miembros de varios ministerios, compartiendo todos los días oración, todos los días el estudio de la paraya semanal, que ahora vamos a estar recordando qué es lo que hacemos, qué es lo que acontece en esos grupos. Por eso sumate, ahí están los números en pantalla para que vos también puedas ser parte. Si estás lejos, también tenemos la posibilidad de unirnos a una congregación virtual. No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia de cuerpo. No somos llamados a servirle al Eterno solos, sino en forma de cuerpo. Así lo estableció el Eterno desde un principio y así debemos de restaurar también este aspecto. Por eso también saludamos a Natanael ahí, que está presente con nuestros hermanos. Una bendición que esté compartiendo con nosotros este programa. Así que bendecir primeramente a toda la audiencia y luego empezar con unos temas muy interesantes, como ya adelantó nuestro hermano Diego Polio, de Ingeniero Guay, que vamos a estar analizando la porción semanal que hemos transitado y también vamos a estar reaccionando a un video muy interesante que nos va a servir de activación para ir a varios aspectos de la palabra para poder analizarlos según la escritura y no nuestras propias opiniones. Así que, Diego, antes de comenzar esta primera parte del programa, nos saluda nuestra hermana de Colombia, Miquelina Hernández. Shalom, shalom, hermanos, que Adonai les bendiga. Saludos desde Colombia, nos saluda nuestra hermana, Diego. Amén. Bendiciones, Miquelina, participante activa sí, hermana del Ministerio Raíces en Colombia. Un abrazo grande. Shalom. Así es. Saludo para ella que siempre está compartiendo del otro lado. Y como siempre decimos, este programa lo hacemos entre todos. Dejanos tu comentario, decinos dónde nos estás viendo, qué te parece la escritura, qué quieras agregar, si querés refutar también algo que estamos diciendo. Como siempre decimos, no tenemos nosotros la verdad, sino la verdad es la escritura y está claro que podemos equivocarnos como cualquier otro. Así que hacemos el programa entre todos. Diego, si te parece, vamos con la primera parte del programa. Amén. Vamos con la primera parte del programa, ¿sí? Así que estemos atentos, ¿sí? No te vayas, porque tenemos mucho para charlar, ¿sí? Tanto lo que es en la paralla, esta porción, sí, semanal, que se hace en todo el mundo, este estudio que no es un invento nuestro, sino que es un invento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien ministrado por el Eterno, para poder estudiar la Escritura, ¿sí? Así que no te pierdas este análisis de esta porción semanal, ¿sí? La paralla 31, Emor, ¿sí? Habla. Así que, y después, bueno, vamos a tener este video bastante interesante para poder estar conversando, ¿sí? Para estar conversando, no solamente entre nosotros dos con Diego, sino también participar, ¿sí? Ponernos los comentarios, porque realmente, como decimos siempre, el programa lo construimos entre todos, ¿sí? Así que son necesarios también sus aportes para nosotros, son importantes. Así que, ¿vamos para adelante? Vamos para adelante, vamos con la cortina que nos va a presentar el tema de hoy. Amén. Recién decíamos, sí, la paralla 31, sí, Emor, habla. Esto, la verdad que es una paralla interesante, que estuvimos hablando, sí, sobre todo todo el libro de Levítico, Baikra, muy interesante,
el padre nos presenta así en este libro, realmente, cuando uno lo ve en contexto, ¿no? En contexto de las porciones, claramente que el libro nos muestra así las formas de santificar no solamente al pueblo, sino los líderes, en este caso los sacerdotes, encargados de la tarea, ¿sí? De la santificación. Y cuando digo santificación, tiene que ver con esta palabra en hebreo, kadosh, que es apartarse de las costumbres de otras naciones, porque a veces no entendemos bien qué significa santificarse, ¿sí? Santificarse significa, el origen de esta palabra kadosh, es apartarse de las prácticas del mundo. Y en eso estamos en este proceso, esperando al Mesías, apartándonos. Pero habla esto muy, muy importante en esta porción sobre estos procesos, ¿sí? Estos procesos también para los líderes, porque los líderes tienen más responsabilidades. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, esto es muy importante, más exigencia sobre todas las cosas en la vida individual y también para el pueblo y también sobre todo en la relación con el Eterno, Diego. No se te escucha, mi hermano. Ahí estamos, un detalle técnico. Esta paralla nos adentra a comprender estas responsabilidades que como ministros del Eterno, en aquellos tiempos, los sacerdotes, según el orden levítico, ¿no? O sea, sabemos que así fue implementado por el Eterno, por esa tribu especial, que hizo algo especial por el Eterno, por eso fue escogida. Y esta paralla nos muestra, nos hace reconocer que a través de una responsabilidad hacia las cosas del Eterno, eso requiere un poco más de santidad que el resto. Y cuando hablamos de santidad, Diego, hablaste de Kadosh, y cuando hablamos de Kadosh hablamos de apartado, y cuando hablamos de apartado hablamos de instrucciones, porque no podemos decir de que somos, jactarnos de santidad cuando no estamos rigiéndonos por algunas instrucciones que nos van a llevar a la obediencia. Y esto es lo que requería en estos tiempos. Por eso en Levíticos capítulo 21 nos habla de esta santidad de los sacerdotes, esta santidad de que el Eterno le demanda a sus ministros que se iban a encargar, nada más ni nada menos, Diego, que el pueblo pueda permanecer en comunión constante con el Todopoderoso. En aquellos tiempos, a través del Mishkan, a través del tabernáculo, ¿no? Esta habitación que Adonai quiso por su voluntad que esté entre el medio del pueblo para poder hacer estos varios ejercicios, estas varias actividades que hagan permanecer al pueblo, vuelvo a repetir, en comunión con Adonai. Esta paralla nos habla muchos aspectos espirituales, muchos principios espirituales, Diego, que nos reflejan hoy en día a través del espíritu de Adonai. Siempre recordamos, siempre recalcamos, la Torá no ha sido abolida, dice nuestro amado Yeshua, Jesucristo de Nazaret, como lo conocen muchos, en Mateo 5:17. Yo no he venido a abolir la Torá, la ley, ni los profetas, sino a cumplirla, sino a completarla. Y eso es lo que Yeshua, entre otras cosas, vino a hacer, ¿no? A traer la verdadera interpretación de todo esto. Por eso cuando estudiamos la paralla, no estamos estudiando algo lejano, no estamos estudiando algo que no tiene realmente una aplicación en nuestras vidas, sino todo lo contrario. Tiene una aplicación muy profunda, porque ahora voy a estar buscando esa palabra que nos habla Pedro. Si lo tienen ahí a mano, también lo pueden compartir nuestros hermanos, si no la busco enseguida. Nos habla de que somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿no? Nos dice la palabra, nos dice el apóstol Pedro. Entonces, para poder prestar un poquito más atención a todas estas instrucciones, y no decimos que estas instrucciones hoy son aplicables literalmente, ¿no? Porque no estamos
bajo el orden de sacerdotal levítico, sino estamos bajo el orden, según Melquisedec nos habla el libro hebreo, que nuestro amado Yeshua cumple como el sumo sacerdote. Pero eso no quiere decir que ya no tengamos que prestarle atención a muchas de estas instrucciones, Diego, como algunas en particulares que vamos a empezar a prestarle atención, ¿no? Que tenían que ver con que el sacerdote no podía tomar una esposa que no, que haya estado con otro varón, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el sacerdote debía de tomar una esposa virgen. No debía de ser, dice en el versículo 14 del capítulo 21, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará del pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Adonai, soy el que los santifico. Notemos que Adonai, a través de una instrucción, le está diciendo al sacerdote que no debe hacer, ¿no? Porque ellos estaban escogidos, consagrados para una tarea en especial. No era que la repudiada, la viuda, ya no servían el pueblo de Israel. No, no está diciendo eso, sino está esclareciendo, está diciendo claramente que bajo el orden sacerdotal no podían ocurrir ciertas cosas que sí quizás en el pueblo, ¿no? De este principio aprendemos, Diego, que para tener mayor santidad se requiere mayor obediencia a instrucciones. ¿Esto qué quiere decir? Que en el pueblo de Israel tenía instrucciones, dentro de un mundo, dentro de varias naciones donde no regían estas instrucciones, ¿no? Pero dentro de este mundo había un pueblo escogido, el pueblo de Israel, donde se le dio instrucciones. ¿Para qué? Para caminar en santidad. Dentro de este pueblo también había instrucciones específicas para una tribu en especial y para también jefes, reyes, jefes de tribus, ¿no? También un remanente dentro de este pueblo. Y dentro de este remanente, Diego, también estaba el orden sacerdotal que venía de esta tribu, de los levitas, que era Aarón y Moisés, ¿no? Y dentro de los sacerdotes, Diego, también un remanente que era el sumo sacerdote. Cuanto más santidad se requería, más instrucciones se requerían, Diego. Amén. Dijiste algo interesante que es para que podamos tener en cuenta, ¿sí? Que todas estas cuestiones, o por lo menos la mayoría, ¿sí? Ahora cambió el orden, ¿sí? Ya no es más bajo el orden levita, ¿sí? Pero sí el orden de Melquisedec, como mencionó nuestro hermano, ¿sí? Diego, que es el mismo Yeshua, ¿sí? Es el mismo Yeshua, hoy toma el lugar de sumo sacerdote. Y esto es interesante, pero ¿por qué estos requisitos le ponía el Eterno a su pueblo? Para que pudiera Él habitar en medio de ellos. Esto es muy es clave. Palabras que se repiten, ¿sí? Que se repiten de la misma boca de nuestro amado Mesías, cuando Él dice, cuando dos o tres estén en mi nombre, yo habitaré en medio de ustedes. Es lo mismo, ¿sí? Fíjense qué interesante, ¿sí? Pero el requisito es que tenemos que estar unidos en obediencia y estar según las instrucciones, según la voluntad de nuestro Padre, que tiene instrucciones que son diferentes a las del mundo. Y esto es muy importante, son diferentes. Y nosotros para poder ser parte del pueblo tenemos que aceptar su voluntad. ¿Y qué son las instrucciones? Cuando hablamos de Torah, hablamos que significa esta palabra en hebreo, instrucciones. La Reina Valera dice ley, ¿sí? Pero para que podamos entender la correcta traducción, es instrucciones de vida, ¿sí? Nosotros claramente que entendemos que si tenemos que armar una pieza, cuando la compramos, viene con instrucciones, ¿sí? Ahora, si nosotros no seguimos las instrucciones, no sé qué vamos a armar. Capaz lo podemos armar, pero lo más probable es que no. O nos cueste, nos dificulte. Pero si seguimos las instrucciones, claramente que las cosas van a salir acorde
cómo acorde al uso de ese instrumento, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tener en claro. Y acá justamente viene en esta porción, Diego hablaba esto, algo es muy interesante porque toda la palabra es profética. Toda la palabra es profética. Y de esto cuando Diego tocaba este tema, que el sumo sacerdote, ¿sí? Hablamos de lo sacerdotal, tenía que casarse con una virgen. Y lo que viene a ser nuestro amado Yeshua, Jesús de Nazaret, ¿sí? Como lo conozcas, viene a casarse, promesa de casamiento con la novia. Y esta novia tiene que ser virgen. Por eso la santidad es necesaria, porque la restauración de esa novia es el pueblo. La restauración de esa novia tiene que ser al modelo virgen, al modelo sin mancha, a un modelo para nuestro Adón, nuestro amado Yeshua, que no tiene manchas. ¿Se puede casar con algo que tenga yugo diferente? Claro que no, ¿sí? Por eso siempre la palabra nos dice, nos lleva a apartarnos tanto para que podamos estar, ¿sí? Sin manchas, que podamos tener las ropas limpias, dice la palabra, ¿no? Pero esta cuestión es sumamente importante para que haya casamiento, para que haya casamiento. Esto lo tenemos que entender. Y fíjense que ya aparece en los primeros libros de las escrituras, muchas veces diciendo que ya no valen más. ¿Sí? Pero me parece que muchas veces es que no queremos leer, muchas veces que no nos gusta leer, nos gusta decir más opiniones que lectura bíblica. Y esto es muy importante, porque si nosotros somos real sacerdocio, sacerdotes en este tiempo, ministros, tenemos que saber estas cosas. Tenemos que saber estas cosas, tenemos que leer mucho más, tenemos que enseñar mucho más, ¿sí? Estos tiempos, ¿sí? Porque también esa es nuestra responsabilidad. También es parte de conocer la verdad, pues la verdad os hará libre, dice yo que Él es la verdad, el camino. Y si nosotros no conocemos esto, ¿cómo podemos hablar de nuestro Mesías? ¿Sí? No lo conocemos. ¿Cuántas veces no lo conocemos? Esto es muy importante que lo más importante es que seamos bíblicos, no religiosos. ¿Sí? Esto es una propuesta. Sí, digo, adelante. Así es, acá tengo eso que recién parafraseaba, primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Estábamos hablando del Mishkan, estábamos hablando del tabernáculo. Y sacerdocio santo. Vuelvo a repetir. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Fíjense lo que nos está diciendo acá el apóstol Pedro. Nos está hablando de casa espiritual, de sacerdocio santo, de ofrecer sacrificios espirituales aceptables. ¿Y dónde nosotros todos eso lo aprendemos? ¿De dónde saca eso Pedro? Pedro, siendo un judío, aprendiendo la Torá desde niño, Yeshua, enseñándole la verdadera interpretación de todo esto, está claro de que nosotros, para entender un poco mejor al apóstol Pedro, de qué se está refiriendo, debemos de estudiar la Torá. Por eso estudiamos la Torá todas las semanas, porción a porción, para poder entender qué es un sacrificio aceptable. Bueno, para que sea un sacrificio aceptable, en aquellos tiempos se establecía varios parámetros para que puedan ser aceptables ante el Eterno, ¿no? Y hoy nosotros entendiendo a través del espíritu de Adonai, porque recordemos que Yeshua nos dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador que los guiará hacia toda verdad, le dará testimonio de mí, le dará testimonio de la Escritura, y Él es el que hace esta obra de santificación. Recién leímos, yo soy Adonai que los santifico, leíamos en el verso 14 del capítulo 21 de Levítico.
Hoy sabemos que esa misma obra la hace el Eterno a través del Espíritu en nuestras vidas. Pero claro, si nosotros no estudiamos la Torá y no sabemos qué es un sacerdocio, qué era el rol del sacerdote, y el rol del sacerdote, lo estuvimos hablando recién, requería una responsabilidad mayor que la del pueblo, quizás común y corriente, ¿no? Que era establecer o el servicio en la casa espiritual, en el Mishkan. ¿A qué se refería? Bueno, cuando estudiamos la Torá nos damos cuenta la suma importancia de todos estos aspectos, tanto la menorá, tanto el pan de la preposición, ¿no? El candelabro, nos dice la reina Varela, tanto el incienso, todo eso lo que representa hoy en nuestras vidas es actual, no estamos hablando de que nosotros nos tenemos que volver locos en cada uno de los detalles. No, estamos hablando de que cuando nosotros nos sumergimos en el estudio de la Torá, el espíritu de Adonai nos habla, porque los apóstoles nos hablaban con este conocimiento, y cuando nosotros leemos esto y estudiamos la Torá, comprendemos mejor a los apóstoles. Y también en Apocalipsis 1, en el libro de Revelación, dice, verso 4, Juan a las 7, Yohanan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Yeshua, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados de su sangre. Digo, no estuviste hablando de que Yeshua venía a tomar una virgen, una novia virgen, y nosotros tenemos que ser lavados para poder ser tomados. Y en el verso 6 dice esto, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice Apocalipsis 1. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y para entender un poquito más el rol de los reyes y sacerdotes, debemos de ir a aquel tiempo, aquella escritura donde se estableció para comprender el rol del sacerdote. Ahora, nosotros somos reyes y sacerdotes y debemos de vivir como tal. Por eso es crucial, importante entender este rol. También dice en 1 de Pedro 2:9, más vosotros, por nosotros, ¿no? Porque el apóstol Pedro le escribía a la quejilá, a las congregaciones, las iglesias, a los creyentes en Yeshua. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, a nosotros nos habla, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa. Y cuando nos habla de esto, Diego, está claro de que nos habla de que debemos de prestarle suma atención a las instrucciones, que estas son las que nos santifican. Por eso Adonai decía esta instrucción para el sacerdote y le decía, yo soy quien los santifico. Sin santidad, dice también la Escritura, no veremos al Padre, Diego. Así es. Está más que claro. Y esto para que podamos entender ya en estos tiempos finales que las instrucciones del Padre no están abolidas, Luis. Está escrito en todos. Somos bastante recurrentes en esta cuestión, pero ¿por qué? Porque hay otra fuerza metida en las iglesias, sobre todo, que dice que están abolidos los mandamientos, las instrucciones, los estatutos del Padre, y sacan de contexto la palabra, porque eran judíos estos varones, estos apóstoles, eran todos judíos. Y a veces nos olvidamos de estas cosas, o creemos que eran romanos. Yo a veces no entiendo bien, ¿sí? Ese era el contexto. Y que no había evangelio en ese tiempo, no estaban escritos. Lo que se hablaba de las buenas noticias era de las instrucciones del Eterno, que ese mismo Eterno que fue, es y será, es inmutable. Como Él mismo va a abolir sus propias instrucciones, ¿qué voluntad se va a cumplir en el pueblo de Él? Si Él mismo va a anular va a crear una serie de libertinaje
en su pueblo, que haga cada cual lo que quiera. Claro que no. Y este es el problema, la obediencia. Porque el pecado es la transgresión, dice la Reina Valera, a la ley, que es lo que entiende como instrucción, ¿sí? La Reina Valera. Todo está sujetado a las instrucciones del Padre. Si me aman, si es necesaria la obediencia. ¿Cómo se le demuestra el amor al Padre? A través de la obediencia. ¿Sí? Por eso esta palabra que recuperamos como emuná, ¿sí? Fe, traído como, hoy nosotros lo conocemos como fe. Pero esta palabra en hebreo emuná es muy interesante porque habla de fidelidad. Y si vos sos fiel, sos obediente. Pero por amor, porque habla de una relación. Cuando nosotros hablamos de relación, cuando vos tenés una relación con alguien que amás, no le haces las cosas al revés. Le presentás lo mejor de vos, que tiene que ver con las ofrendas, con todas estas cuestiones. Fíjense, qué interesante de que nosotros tengamos que conocer. Y otro de los puntos que encontramos en el estudio de la paraya, que el Eterno habla a Moisés para que le dé las instrucciones a Aarón, pero Aarón para poder poner en práctica las instrucciones tiene que conocerlas. Estas dos facetas, estas dos dimensiones de la escritura son necesarias. Hoy negadas, recortadas en el Evangelio, que fue escrito posterior, está bien, sí, es correcto. Hemos encontrado a través del estudio de la palabra que muchas cosas transliteradas, lo que encontramos también en la Reina Valera, un error grave en Mateo, ¿sí? Encontramos con el evangelista charlando un error grave, porque cuando vamos a la parte más severa, no es correcto eso. Pero si no la leemos no podemos saber. Vamos a creer lo que dice la Reina Valera. Sin embargo, la Reina Valera 1960 es una de las tantas Biblias que ha pasado y es normal la transliteración, es normal que haya deformaciones. Pues si vemos en las nuevas Biblias, también, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Si hemos olvidado el contexto hebreo donde se escribieron las cosas y para quiénes eran. Por eso hoy nosotros tenemos una formación de carácter hebreo. ¿Qué significa ser hebreo? Aprender a estar en transición, en movimiento. Eso significa Abraham, el primer hebreo. Pero nadie quiere ser, hablas de hebreo, pero nadie quiere ser, no es una mala palabra. No estamos entendiendo al Dios de la fe. No estamos entendiendo al Dios de Israel. Acá dice Dios de Israel. Dice el Dios de los pentecostales o el Dios de cualquier religión, el Dios de los católicos. No dice eso. Soy Dios de los católicos nada más. No, es Dios de Israel. Y somos aceptos por misericordia, como leíamos también en la radio Romanos 11. ¿Sí? Ustedes que eran olivos silvestres, nosotros. Olivos silvestres, son injertados en el olivo santo. Injertados, significa que no éramos los originales. ¿Sí? Esto, que no nos jactemos de aquellos naturales que son nuestros hermanos judíos. Porque también podemos ser cortados, como cortó esas 10 tribus del norte. ¿Sí? Fíjense, Sí. hay mucho para conocer. Hay mucho para conocer. Estemos abiertos a la escritura, que la escritura es palabra viva, que nos transforme, nos modifique en el interior, nos traiga ese renuevo. Seamos abiertos en ese sentido, ¿sí? No, por eso le decimos, entrar en situación de religión significa meterse en una caja y creer lo que dice lo que está dentro de la caja. Y lo que está afuera ya no vale más. ¿Sí? Que seamos libres, porque que seamos libres, no a las doctrinas humanas, que podamos ser libres para saber toda esta información tan importante. No se escribió una partecita acá de la Biblia solamente para que se lea, y para ir a los Salmos y a los Proverbios. ¿Y los primeros 5 libros? ¿No están? O se tocan de vez en cuando. Pero cuando hablan de la obediencia, desaparecemos. ¿Sí? Esas dos dimensiones tenemos que tener en cuenta de la palabra. La dimensión de conocer para poner por obra, nos dice en Deuteronomio, bueno, en toda la Torá, en todos los primeros 5 libros. Los profetas se cansaron
de decir esto. Y los mataban, porque no profetizaban bien, de acuerdo a las concupiscencias de los demás, sino a lo que el Padre les decía, que se vuelvan de esos errores, se vuelvan de las prácticas de humanas, para que vuelvan a hacer la voluntad del Padre, que está escrita, no tenemos por qué inventar nada. ¿Sí? Así que es muy interesante, los invitamos que puedan estar leyendo, ¿sí? Y si no conoces este estudio de la Torá, muy bien separado por porciones para que pueda cumplirse un año el estudio, ¿sí? También tenemos una congregación virtual para aquellos que no están pudiendo acercarse a lo presencial, ¿sí? Como tenemos muchas personas de varios puntos de Latinoamérica y demás, así que sean bienvenidos, ¿sí? Acá no nos dice que tiene que ser presencial la congregación. Acá dice, cuando 2 o 3 estén en mi nombre, yo voy a habitar en medio de ustedes. ¿No? Dice que tenemos que estar juntitos presencial. Entonces no estamos congregados acá con Diego. Diego está afuera y yo estoy congregado con Natanael y con Fernando. Y Diego no está afuera. Es una locura. Hay cosas que son locuras, ¿sí? Locuras humanas. Y no, porque no entendemos la dimensión espiritual de la palabra. Y la tomamos literal. Y tiene profundidades, ¿sí? Profundidades esta escritura que nos dejó el Padre. Así que, mi hermano. Así es, también la parashá abarca algunos temas también muy interesantes, como algunas imperfecciones que también descalifican de hacer esta tarea, ¿no? Imperfecciones físicas principalmente, pero sabemos que son espirituales. Hoy entendemos que la aplicación es sumamente espiritual. También esto subraya la integridad, ¿no? La integridad a la hora de presentarnos ante el Eterno, ¿no? Esta capacidad sagrada que debemos de tener nosotros a la hora de liderar una tarea, ¿no? Quizás si vos estás recién comenzando, conociendo al Eterno, esto es un proceso, no podemos vivirlo de un día al otro, no, esto es un proceso, esto es más que nada, esta paralla en especial es más que nada para los líderes, ¿no? Porque eran instrucciones establecidas para los sacerdotes encargados de ministrar la misma presencia del Eterno y todas las cosas, ¿no? Que requerían en torno al Mishkan y a la comunión del Eterno para con su pueblo. Amén. También nos habla de las instrucciones de los tiempos establecidos, Diego, como siempre venimos recalcando, ¿no? Los tiempos designados, según Levítico 23, también sombra profética de lo que iba a acontecer con nuestro amado Yeshua, lo que nuestro Yeshua cumplió en su primera venida y lo que va a cumplir en su segunda venida. Todo está allí en Levítico 23, quizás no vamos a profundizar hoy, pero podés ir a nuestro canal de YouTube, que está también en los comentarios, para poder analizar un poquito más, pero que sepamos que después de estas instrucciones de santidad, rápidamente nos habla de estos tiempos designados, citas divinas, citas donde su pueblo va a establecer una relación, una comunión especial con Adonai. No da lo mismo cualquier día. ¿Podés adorar al Eterno cualquier día? Claro que sí, pero no da lo mismo todos los días, porque el Eterno estableció fechas específicas. Según el calendario del cual hoy nos regimos, para nada, sino según su calendario, aquel primero, aquel original, que también tenemos que restaurar, porque también Levítico 23 comienza hablándonos de estas citas divinas, empezando por el día de descanso, el día de reposo establecido desde el Génesis, ¿no? Que en un rato vamos a estar hablando con el video que vamos a estar compartiendo. Nos habla del Shabbat, ¿no? Que es ese día séptimo donde reposamos, donde estamos íntimamente relacionados con el Eterno, un poquito más que todos los días, quizás reposamos de nuestras tareas ordinarias, ¿no? De nuestras tareas cotidianas para poder hacer algo especial para el Eterno, ¿no? Reafirma ese día de descanso total. También comienza este ciclo de festividades con la fiesta de Pesaj, como nosotros conocimos como Pascua, que nada tiene que ver con la Pascua católica, sino con la Pascua de Éxodo, ¿no? De Pesaj. Pesaj es una palabra en hebreo. Las festividades son del Eterno, nos dice en
Levítico 23, mis tiempos designados, nos dice. Entonces, nadie se puede adueñar de eso, ni los judíos, ni los cristianos, ni nadie. ¿Por qué? Porque son de él. Y fueron dichas estas instrucciones a todo el pueblo de Israel, donde la casa de Judá tan solo era una de esas tribus, y esa tribu fue la que posteriormente perduró en las cosas del Eterno. Por eso, de alguna manera, cuando hablamos de Pesaj, hablamos de Israel, donde hablamos de hebreo, enseguida se nos viene a nuestra mente judíos. Enseguida se nos viene los judíos. Bueno, estas festividades son judías. No son judías estas festividades, son del Eterno. Lo dice el Levítico 23, no nos creas a nosotros. Estamos haciendo un pantallazo, algo general, algo, un resumen para que vos vayas y los estudies. Seguido está la fiesta de los panes y levadura, la festividad de las primicias o el inicio de la cuenta del Omer, en el cual hoy nosotros estamos en marcha, ¿no? En transición para llegar luego a la fiesta de Shavuot, mejor conocido como Pentecostés, que ahí también tenemos un cumplimiento profético de la venida de del Espíritu de Adonai, el Espíritu Santo, como mejor lo conocemos. Luego tenemos Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, luego ese tiempo solemne de Yom Kippur, el día de las expiaciones, ¿no? Y por último, Sukkot, terminando con el octavo día, ¿no? Ese día que culmina las festividades anuales. Eso está en Levítico 23, dentro de esta paralla. Por eso también, quizás no vamos a profundizar, pero sí lo recalcamos y lo reconocemos para que vos puedas y los vayas a estudiar. También tenemos mandamiento de mantener la luz de la menora, Diego, la luz de la menora, los panes de la preposición que nos hablan y principios espirituales muy interesantes. En esta paralla encontramos todo esto y mucho más, Diego. Mucho más, mucho más. Mucho. No se puede apagar esa luz que comenzó poniendo el Eterno en nosotros. No se puede apagar, y eso nos habla también la porción con la menorá, más conocido quizás para los oyentes de la Reina Valera como candelabro, ¿sí? El término correcto es menorá, ¿sí? Esos 7 brazos que representan muchísimas cosas, 7 espíritus, etcétera, ¿sí? Vamos a encontrar todas las referencias en cuanto a este paralelismo de la menorá. Así que también nos hablaba de eso, ¿sí? Y los invitamos para que puedan estar estudiando, ¿sí? Si no con nosotros, con otros. Este estudio se hace en todos lados, ¿sí? No es nuestro, no es de nadie. ¿Sí? Es muy interesante que podamos hacerlo en cada congregación. Es importante que tenemos que conocer a quién adoramos, a quién buscamos, como decimos muchísimas veces en tiempo de restauración, pues se tiene que restaurar esta relación que comenzó en nosotros para ser esa virgen como pueblo. Por eso se llama tiempo de restauración de Abraham, porque lo que estamos predicando tiene que ver con esto, de ese llamamiento a ser lavado por el mismo Eterno, porque Él hace la obra en eso. No es que podemos nosotros. Nosotros, mientras estamos en sus instrucciones, nuestras ropas son lavadas, ¿sí? Para llegar a ese punto, cuando venga nuestro Mesías, a través proféticas de estas instancias, estas citas bíblicas, conocidas como Moadim, que no se conocen. Muchos no lo conocen. La gente que está en religión no les presentan esto. Aquí dice estatuto perpetuo y es para siempre. ¿Cómo van a estar abolido lo que es para siempre? ¿Sí? Pero Navidad sí, carnaval, lleno de paganismo eso. Por eso el Padre nos separa para que su pueblo sea especial, único. ¿Sí? En ese sentido. Así que, mi hermano, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente instancia de en tiempos de restauración? Así es, y como dice en pantalla, deja tu comentario y antes de pasar al próximo, saludamos a nuestro hermano ahí presente. Y Yeshua dijo, que nos agrega y nos comparte, Yeshua dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es
verdad. Demasiadas evidencias encontramos de esto, por eso es muy interesante que la único que nos puede santificar son las instrucciones del Padre, porque esto significa la santidad. Las instrucciones del Padre, obedecer, no matar, está siendo santificado. Si no asesinás, si no robás, está siendo santificado. Si obedeces al Eterno y a su Escritura. Mientras más obedecemos las Escrituras, mientras más obedecemos las instrucciones del Eterno, más santificados estamos delante del más santo estamos. Y cuando hablemos de santo no estamos hablando de que no nos equivocamos, no estamos hablando de que no tenemos errores, no. Estamos hablando de que la santidad está totalmente relacionada con las instrucciones. Por eso nuestro amado Yeshua en su misericordia vino y murió por nosotros, porque en cuanto al pecado, en cuanto pecamos, mejor dicho, fuimos destituidos de la gloria de Dios y ahora a través de su sangre nosotros somos santificados. ¿Pero para qué? ¿Para volver a vivir en inmundicia? ¿Para volver a vivir de la misma manera de que cuando Él nos sacó? Claramente que no. Por eso debemos de prestarle atención a las instrucciones que quizás por desconocimiento no conocimos, por mala interpretación no conocimos. No hay ningún problema, pero ahora tenés esta información, está llegando a tus oídos y es tu deber de poder estudiarlo nuevamente, escudriñarlo, volver a investigarlo, volver a estar en relación con el Eterno para realmente verificar si esto que nosotros estamos hablando es así o no lo es. Un camino de ignorancia hemos transitado hasta acá. Ahora es el momento justo de regresar, buscando lo que verdaderamente nos hará libre. La verdad es tiempo de restauración, es tiempo de retornar a la obediencia, es tiempo de restauración, es tiempo de regresar al verdadero amor. Abre tus oídos y escucha la verdad.